Ok, ahí estamos. So, Salmo 139. Vamos a leer versos 1 al 16. Eso es lo que vamos a hacer. Lo hicimos una vez, a ver cómo nos va. So, empezando con Dawel, cada uno que si le es posible leerlo, lea un verso. So, vamos a leer Salmo 139. Dawel va a iniciar y luego nos vamos a ir así hasta llegar al verso 16. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mis reposos, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre todo y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ok, verso 7, Luis. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Verso 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba, y hablare del extremo del mar. El verso 10. Aún ahí me llegará tu mano y será belleza. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Yo voy a leer los últimos 3. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado y entrejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Salmo 139, versos 1 al 16, y lo vamos a ir viendo el día de hoy y la próxima semana, es el pasaje clave, no es el único, pero es uno de los pasajes más claves donde vemos los atributos de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. O por ejemplo, la omnisciencia, que lo vamos a estudiar la próxima semana, lo vemos en los primeros 6 versos, no los voy a volver a leer, pero nota nomás el verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué? Conocido. La omnisciencia de que Dios sabe todo, o Dios todo lo sabe. Verso 7 es la omnipresencia, a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia, y eso abarca varios versos. Y luego la omnipotencia, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y eso abarca al 13 al 16, refleja esta idea de la omnipotencia de Dios. El día de hoy lo que yo quiero hacer es, ya hemos visto 2 atributos de Dios. Hemos visto la eternidad de Dios, que Dios es eterno, vive no en tiempo y espacio, o sea, es eterno, eso implica principio y fin. Y hemos visto la aceidad de Dios. ¿Quién recuerda qué es aceidad? ¿Alguien recuerda? Pueden ver sus notas. El Dios ¿qué? Existente. No necesita de nada, no necesita de nadie para existir. Él es
en sí mismo o de sí mismo. Y en el canal de YouTube están las series, por eso lo estamos grabando, por si no puede estar en una enseñanza, puede regresar y verlas o escucharlas, porque nomás están en audio, pero escucharlas ahí. Pero la aseidad de Dios habla de su autoexistencia, de que Dios existe por sí mismo. De nuevo, no necesita que nadie lo haga para que Él pueda existir. El día de hoy quiero tomar los próximos 2 atributos y yo quiero enfocarme en la omnipotencia de Dios. ¿Qué es omnipotencia? Definición así como de traducción sería todopoderoso. Omni es la palabra para todo, y luego potencia, aún se escucha ahí, se refiere a poder. La idea de omnipotencia es que Dios es todopoderoso. Y de nuevo, estamos en la categoría de los atributos incomunicables. Es decir, esto es algo que Dios no comunica con nosotros. Tú y yo no somos todos poderosos. Dios sí lo es. Dios es todopoderoso. Y una definición, el libro de teología de John MacArthur, el libro de teología sistemática, él da esta definición y ahorita es lo que quiero que pensemos un poco. Sé que es viernes en la tarde, pero ese es el objetivo de estos estudios bíblicos. Omnipotencia es la capacidad de Dios de hacer cualquier cosa coherente con su naturaleza. De nuevo, esto es clave. Dios puede hacer cualquier cosa que sea coherente con su naturaleza. Y ahorita voy a explicar un poco más de eso. 2 aspectos fundamentales. Su omnipotencia no es contradictoria y su omnipotencia no va contra de su esencia. Esto también es muy clave. Ahorita voy a explicar un poco más acerca de lo que eso se refiere. Pero muchos ateos y escépticos, de nuevo, hablando de la idea de omnipotencia. Ok, Dios es todopoderoso. ¿Realmente es todopoderoso? Ellos hacen esta pregunta. Nomás voy a poner puede hacer, estoy pensando en inglés. Esta es la pregunta que hacen. ¿Puede hacer Dios una piedra? Voy a poner de esta manera. Una piedra tan grande que ni Dios puede levantar. ¿Alguien ha escuchado esta pregunta alguna vez? Sí, los ateos la hacen mucho. El punto es, si Dios es todopoderoso, la objeción a ese atributo que los ateos hacen es, tu Dios es todopoderoso, bueno, vamos a ponerlo a prueba. ¿Puede hacer Dios una piedra tan grande que ni Dios puede levantar? Pensemos en esto. Si la respuesta es no, Dios no puede hacer una piedra tan grande que Él no puede levantar, eso refleja que Él es ¿qué? Que Él no es ¿qué? Perdón. Todopoderoso. Ahora, por otro lado, ven el punto aquí. Si Dios hace una piedra que Él no puede levantar, entonces, ¿qué refleja eso? Que no es todopoderoso. Y ese es el punto del ateo. Hacen esta pregunta para luego al final decir, ya ves, tu Dios no es todopoderoso. Buenas noticias. No es lo que este atributo se refiere. El punto aquí es que hay una respuesta. Esto es la falacia de una imposibilidad lógica o una contradicción. Y por eso, uno de los fundamentos es Dios. Cuando hablamos de todopoderoso, de nuevo, tiene que ser algo coherente con su naturaleza. Y la idea aquí es que Dios es todopoderoso siempre y cuando sea algo que tiene sentido.
Y el problema con esta pregunta es que es una falacia contradictoria. O sea, lógicamente es una falacia contradictoria o una imposibilidad lógica. Es una contradicción, es a lo que me refiero. Para decirlo de otra manera, es como preguntarle a una persona, ¿puedes subir bajando? ¿Notan el problema? O sea, o subo o bajo, pero yo no puedo subir bajando, porque es una contradicción de términos. Esa es la idea aquí. Esta pregunta, por más sabia que algunos tratan de pensar, de nuevo, no va con la definición acerca de Dios siendo todopoderoso, porque es una contradicción lógica. Es como decir, ¿puede un pájaro volar nadando? De nuevo, es una contradicción. O vas volando o vas nadando, pero es una contradicción de términos. O para decirlo de otra manera, que es otra pregunta que gente hace, que es una contradicción. Si Dios es todopoderoso, puede crear un círculo cuadrado. Y ese es el dilema. Precisamente por definición, un círculo es un círculo porque no tiene 4 esquinas o 4 líneas, que son paralelas, como lo es un cuadrado. O sea, el punto es que es una contradicción de términos. Y cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, esta pregunta no la podemos hacer y no hay punto de tratar de quebrarnos la cabeza en responderla, porque esto va en contra de fundamentalmente lo que este atributo está enseñando. De nuevo, es algo que es coherente con la naturaleza de Dios, y términos contradictorios no son algo que es coherente con la naturaleza de Dios. La omnipotencia de Dios no es algo que se contradice. Esta pregunta es ilógica hacerla acerca de Dios, porque es pedirle a Dios hacer algo que no es coherente con su naturaleza. Es ilógico, es contradictorio. Ese es el primer fundamento que yo quería que usted viera en esta noche. Por otro lado, déjenme hacerles una pregunta teológica. Si Dios es todopoderoso, ¿habrá algo que Él no puede hacer? O sea, en otras palabras, si Dios es todopoderoso, ¿significa que puede hacer todo? ¿O habrá algo que Él no puede hacer? ¿Respuesta? ¿Qué piensan? Él puede hacer todo. ¿Alguien más? ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? Algo que Dios no puede hacer. Sí. Reconocer a otro Dios igual que Él. Ok, reconocer a otro Dios igual que Él. Muy bien, estamos en esa idea. ¿Alguien más? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? No. Él puede todo, pero significa que el hecho de que Dios puede todo, que Él puede hacer todo. Él no puede mentir. No puede mentir. Yes. No puede decir que otro Dios es igual a Él. ¿Alguien más? Otro ejemplo. Estos son todos verdades. No puede mentir. Dios no puede ¿qué? Pecar. Dios no cambia. Según Timoteo 2:13, Dios no puede negarse a sí mismo. Ese es el punto. Esto es lo que me refiero con este segundo aspecto. La omnipotencia de Dios no va en contra de su esencia. Recuerden, estamos hablando de quién es Dios en su ser. Y Dios en su ser. Lo que quiero que entiendan es que todopoderoso no significa que Dios hace todo aún en las Escrituras. La idea es que, y por eso llamo estos aspectos fundamentales, Dios no puede hacer algo que es contradictorio, o sea, lógicamente, de nuevo, no puede hacer un círculo cuadrado, porque esos términos son ilógicos. Por eso no puede, esta pregunta no es válida. Puede hacer una piedra tan grande que ni Dios puede levantarla. No, o sea, eso es una contradicción, es una falacia ilógica de imposibilidad. Y la otra idea, el otro aspecto fundamental es, al decir que Dios es todopoderoso, tenemos que recordar que eso no significa que Dios puede hacer todo, en el sentido de que hay cosas que van en contra de su esencia, que no podemos decir que Dios hace, pero nosotros sí. Como nosotros, tú y yo pecamos, tú y yo mentimos, tú y yo cambiamos, Dios no. Estos son los dos aspectos fundamentales
para entender qué realmente significa Dios es todopoderoso. Esa es la idea allí. Hay cosas que de nuevo Dios no puede hacer porque van en contra de su esencia, de cómo Él ha ordenado todo. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Es algo que de nuevo, como aspectos fundamentales acerca de la omnipotencia de Dios. Ahora, es como quiero hablar de estas ideas. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Bueno, expresada en la Escritura, vemos que hay un poder sin límite, y de nuevo, recordando los dos aspectos fundamentales, hay un poder sin límite, un poder que Dios hace lo que Él quiere, y un poder en su decreto. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Y también Stephen Charnock, van a escuchar mucho de él el día de hoy, es un puritano. Él escribió 2 volúmenes acerca de varios atributos de Dios, no todos, pero son 2 volúmenes grandes. O sea, cuando combinan las dos, hay más escrito en esos volúmenes que en la misma palabra de Dios. O sea, son libros grandes, muy buenos de leer. Pero era un puritano que pensó mucho acerca de quién es Dios. Y entonces él habla de que la omnipotencia de Dios es reflejada en la creación, es reflejada en el gobierno y es reflejada en la redención. Por ejemplo, en la creación hay 2 ideas aquí. En primer lugar, Dios creó todo lo que existe: sol, luna, estrella, tierra, universo. O sea, todo eso es reflexión de la omnipotencia de Dios, que Él es el creador de todas las cosas. Lo hizo con su poder. Pero por otro lado, también hablando de la creación, se refiere a que Dios nos formó a nosotros, que es lo que leímos en Salmos 139, versos 13 al 16, que la omnipotencia de Dios también está reflejada en el crear al ser humano a la imagen y semejanza suya. La omnipotencia de Dios se refleja en el gobierno, en el hecho de que la palabra de Dios nos habla de que Dios quita y pone ¿a quién? A reyes, a gobernantes. O sea, por un lado, ¿por qué ganó Trump estas elecciones? Bueno, por un lado, porque gente votó por él, y es cierto. Por otro lado, porque Dios así lo quiso. Hace 4 años, ¿por qué ganó Biden? Por un lado, porque gente votó por él. Por otro lado, porque Dios así lo quiso. En su omnipotencia, Él quita reyes. Y aún más allá, como el ejemplo de Ciro, que Isaías profetiza del rey de Ciro, que es uno de Persia. Dios usa a estos reyes para hacer su voluntad, ya sea en un aspecto bueno o un aspecto negativo, pero eso todo embarca el aspecto de la omnipotencia de Dios, que es lo que de nuevo Charnock se refiere con gobierno. Y luego en el aspecto de la redención, y vamos a ver un poco más de esto en las otras categorías aquí al inicio, pero por otro aspecto en la redención, ¿qué se refiere a la omnipotencia de Dios? Que Dios elige, Dios predestina, y también que en su poder Él nos salva. O sea, Él nos da la fe para creer, lo vemos en Efesios 2. Fuimos salvos por gracia, y esto no de vosotros. O sea, no por nosotros, sino porque Dios mismo pone la fe para creer. Y de nuevo, debido al tiempo, no vamos a pasar muchos tiempos en estas categorías, pero Charnock tiene de nuevo varias páginas en cada una categoría, pero es donde la omnipotencia de Dios es reflejada en la Biblia. Yo quiero enfocarme más en estos aspectos más de definición. ¿Qué es a lo que me refiero con un poder sin límite? Que la omnipotencia de Dios, viendo ya los 2 aspectos fundamentales, que Él no se contradice y no va en contra de su esencia. ¿A qué me refiero con poder sin límite? Aquí hay varios pasajes que quiero que veamos. Por causa de tiempo se los puse en la pantalla. Pero noten lo que dice Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y esta es la idea, si recuerdan Génesis, Dios le promete a Sara, que estaba muy avanzada en edad, y a Abraham,
que ellos van a tener un hijo, y Sara se rió y por eso le nombran Isaac. Isaac en hebreo es la palabra para reír. El punto que Dios contesta a la preocupación de Sara es: ¿hay para Dios cosa difícil? Respuesta: no, porque Él es todopoderoso. Si Dios le ha dicho a Sara, aún en tu vejez tendrás un hijo, porque Dios es todopoderoso, porque su poder no tiene límites, Él lo hará. Job iba a hacer esto, pero de nuevo por tiempo, pero del capítulo 39, Job inicia preguntando, más que nada es quejas contra el Señor. Y me encanta del capítulo 39 en adelante, porque Dios le está contestando a Job sus quejas, pero es en una manera de: ¿estuviste allí cuando yo creé los cielos? Y Job, es obvio, dice, pues no responde, pero la pregunta es retórica, demanda una respuesta de no. O sea, estuviste allí, le puedes dar, pudiste formar el Orión, puedes hacer que el león casi a la gacela. O sea, y a capítulo del 39 al 42, o sea, es capítulo tras capítulo tras capítulo de Dios haciendo todas estas preguntas a Job que solo Él puede hacer. Y al final de esa interacción, Job simplemente dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Que eso también habla de la omnisciencia de Dios, lo veremos la próxima semana. Pero Job concluye después de pregunta tras pregunta tras pregunta, donde lo único que Job puede responder es: no, yo no estuve, no, yo no pude. Es: Dios, tú eres todopoderoso, tú todo lo puedes. De nuevo, es un poder sin límite. Y Lucas 18:27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay muchas cosas que en nuestras fuerzas son imposibles para nosotros hacer, pero porque Dios es omnipotente, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y de nuevo, la idea del poder sin límite es que, por ejemplo, tú y yo, hay unas carreras, aquí existen en los Estados Unidos, que le llaman, es un tipo maratón, pero no de 26 millas. O sea, hay carreras donde tú corres 26 millas y termina la carrera. Pero hay otra carrera diseñada y ahorita se me olvidó el nombre, algunos le llaman como ultra marathons, pero la idea es esta: todos salen a correr y el punto es, hay solo un ganador. ¿Cuál de los corredores puede correr más millas que los demás? Y aún hay alguien aquí en Calvary que tiene un historial de corredor, ha corrido en varias carreras, y él me contó que una vez en una de esas carreras, creo que se llaman ultra marathons, corrió 100 millas. O sea, y terminó ganando el premio, pero su meta era: voy a hacer las 100 millas, y si hay alguien más corriendo que puede correr 101 millas, pues yo voy a parar a 100 millas. Entonces corrió hasta llegar a las 100 millas. Ahora, honestamente, a mí me cuesta correr 5 millas. Para mí 5 millas son como 100 millas. Odio el correr, es lo más peor de todos los ejercicios. Odio el correr. Estoy corriendo y en mi mente estoy: ¿por qué estoy haciendo esto? Porque, o sea, no lo entiendo. No me gusta correr, pero el punto que quiero que entiendan es que el ser humano llega a un punto donde las rodillas ya no pueden, donde las piernas ya no pueden, donde aún los pulmones ya no pueden aguantar, ya sea 100 millas, 101, 105. El punto es que tú y yo no podemos correr para siempre. Nuestra humanidad, hay límites. Aquellos que hacen pesa, llega a un número que tú ya no puedes levantar. Hay un límite en nuestro poder. La idea de estos versos, lo que Dios nos quiere mostrar es que su poder no tiene límite. Que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, ¿hay una enfermedad que Dios no puede sanar? Respuesta: no lo hay. ¿Hay algo que, de nuevo, que no contradiga a Dios o algo que no vaya en contra de su esencia que Dios no puede hacer? No lo hay. ¿Hay vida pecaminosa que sea tan pecaminosa que el poder de Dios no lo pueda alcanzar? Respuesta: no lo hay. Esta es la idea del poder sin límite. No hay un límite en el poder de Dios, siempre y cuando no se contradiga o vaya en contra de su esencia. El poder de Dios es buenas noticias para el creyente. Dios es
todopoderoso. Es algo que nosotros afirmamos. Y esa es la primera verdad, que su poder es un poder sin límite. Pero va más allá de ello. La omnipotencia de Dios también habla de que Dios hace lo que Él quiere, que Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Salmos 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O sea, de nuevo, la idea aquí es, y regresando a las categorías de Charnock, este es un ejemplo del gobierno de Dios, el reinado de Dios. Dios está en los cielos y Él ha hecho lo que Él desea. De que tú y yo no podemos forzar a Dios a hacer algo. Dios hace lo que a Él le place, porque Él es todopoderoso para hacerlo. Esta idea de que en la tierra Dios necesita que nosotros hagamos algo, le demos permiso, no es algo que vemos en la Biblia. Dios es un Dios que está en los cielos y Él hace lo que a Él le place. Es de nuevo otro reflejo de la omnipotencia de Dios. Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Y de nuevo, otro ejemplo de cómo Dios hace lo que Él quiere aquí en la tierra. Es un énfasis aquí en Isaías, que le está diciendo al pueblo de Israel que Dios va a hacer exactamente como Él ha dicho. Porque Él lo ha dicho, Él es todopoderoso para llevarlo a cabo. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ahora, en Daniel, la idea no es que nadie le pregunta a Dios: hey Dios, ¿qué estás haciendo? ¿O por qué lo estás haciendo? La idea en Daniel es que tú y yo podemos hacer esa pregunta, pero eso no va a cambiar lo que Dios ha deseado hacer. Ese es el punto de Daniel 4:35, de que Dios va a ser de acuerdo a su voluntad. Y si Dios desea hacerlo, Él lo va a hacer. De nuevo, este es a lo que me refiero con la omnipotencia de Dios. La segunda verdad es que Dios hace lo que Él quiere. Ese es el énfasis allí. Tercer verdad que quiero que veamos en cuanto a la omnipotencia de Dios, muy similar a lo que me refiero con decreto, es que Dios ha decretado cómo las cosas van a suceder, y debido a que Dios lo ha decretado, va a ser de esa manera. Eso es lo que me refiero con el poder de su decreto. Y aquí quiero que notemos algún contraste con cómo el mundo piensa. Por ejemplo, Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es que la decisión de ella. ¿A qué es lo que me refiero? En el mundo hay personas que dicen, por ejemplo, en inglés hay una expresión, vamos a decir, mañana vas a hacer algo importante, tomar un examen, no sé. Y nosotros en inglés, muchas personas dicen, y en español también, por ejemplo, buena suerte. O sea, tienes un examen, ya estudié para el examen, soy un poco nervioso, y alguien te dice, buena suerte. El mundo usa ese lenguaje de buena suerte, pero en un aspecto, en la palabra de Dios, no existe la suerte. There's no such thing as luck. No hay suerte. O por ejemplo, el mundo dice cosas como, me pasó por casualidad, o por pura coincidencia me pasó cierta cosa. El Salmos 16:33 está argumentando en contra de ese lenguaje o de ese pensamiento, de que las cosas en este mundo suceden por coincidencia o por casualidad. En inglés hay una expresión, by chance, por suerte. No, la palabra dice, mas Jehová es la decisión
de ella. La implicación es que no sucede la cosa por suerte. La idea aquí es, Dios es la decisión de toda cosa que sucede en este mundo. En otras palabras, no suceden las cosas por suerte, por casualidad o por coincidencia. Suceden porque Dios es omnipotente y Él ha hecho conforme a su palabra, conforme a su decreto. Ese es el punto. Aquí hay otro proverbio en inglés, me lo sé, pero la idea es de tirar dados. O sea, el hombre tira dados, pero el Señor determina dónde caen y qué números caen. Y ese es el man rolls the dice, but God determines where they fall. So esa es la idea aquí del Proverbios 16:33, que de nuevo no existe la suerte, no hay casualidades, no hay coincidencias en este mundo. Todo sucede por el decreto de Dios, porque Él es omnipotente. Hechos 17:26, otro ejemplo de esto, dice: de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Y la idea de Jeremías, de Hechos 17:26 es que Dios decretó dónde las naciones iban a estar y dónde se iban a establecer. Por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos hay mucha conversación de que Canadá, porque ni creo que es probabilidad, pero algunos creen que en unos años puede hacer que Canadá se convierta en el 51 estado de los Estados Unidos. Ahora, de nuevo, para mí, yo no lo veo así, pero aun si eso sucediera, no sucedió porque un presidente lo pudo hacer. En un aspecto sí, pero en otro aspecto esta es la idea, de que Dios ha determinado los tiempos, las fronteras de los lugares y de la gente y de donde viven. La idea de Hechos 17:26 es que todo lo que sucede, un país que, por ejemplo, en Rusia hace muchos años, la Unión Soviética, a través de los años se han establecido país tras país que se ha desligado de la Unión Soviética que existía en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda ahora hay varios países en esa zona, pero el punto es, para nosotros es algo nuevo, pero en el plan soberano de Dios, en la omnipotencia de Dios, eso se estableció por un lado porque es lo que Dios quiso. De que Dios ya había establecido de que Uzbekistán un día ya no iba a ser parte de la Unión Soviética, pero iba a ser su propia nación independiente. ¿Y quién lo estableció? Lo estableció el Señor. Esa es la idea de Hechos 17:26, de que Él es el que ha puesto el mapa, los bordes, las fronteras. ¿Y por qué existen? Es porque Dios lo ha puesto de esa manera. Es otro reflejo de la omnipotencia de Dios. Y tal vez la mayor expresión de esto es en Juan 6:65. También decía, esto es Jesús hablando: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concebido el Padre, si no se lo ha concedido el Padre. Y la idea aquí es de la salvación. Esta es una oración que Jesús hace. Y Dios es todopoderoso, que en su poder de decreto, Él ha dicho: nadie puede venir a Él si el Padre no lo ha concedido, que abarca aquí de nuevo estas doctrinas de la elección y la predestinación, de que Dios ha llamado a ovejas hacia Él. Aún Dios desde antes de la fundación del mundo ha predestinado a ovejas. El Padre ha predestinado a ovejas para darle al Hijo, de que nosotros somos salvos porque es Dios el que lo ha dicho, es Dios el que lo ha hecho, es Dios quien lo ha decretado. Y nadie puede venir al Padre, al menos que Él lo haya dicho. Es otra expresión de la omnipotencia de Dios. El hecho de que tú y yo hemos sido salvos es una expresión de su poder decretado, de que Él lo ha dicho, y porque Él lo ha dicho, Él lo hará. Eso es lo que nos referimos de nuevo cuando hablamos de la omnipotencia de Dios. Son estas
tres categorías que nos dan un mayor ejemplo de lo que es la omnipotencia de Dios. De nuevo, un poder sin límite, un poder de hacer lo que Él quiere y un poder reflejado en su decreto, de que Dios ha decretado. Eso es como vemos, y hay muchas subcategorías aquí, pero de nuevo, si sigo así, se puede convertir muy aburridos. Estoy resumiendo muchas categorías y ligándolas a estas ideas, pero por un resumen es básicamente cómo vemos la omnipotencia de Dios expresada en la Escritura de estas tres maneras. Esa es la omnipotencia de Dios. ¿Algunas preguntas en cuanto a la omnipotencia? O sea, de que Dios es todopoderoso. Ok. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Tengo una. Sí, dígame, hermana. En esa parte que usted explicó de Hechos 17:26, Sí. hablando de los límites de los territorios y esas cosas. Yes. Mi pregunta es, que Dios sea omnipotente y que significa que Él permite a veces a estos gobernantes hacer cosas. Yep. Porque no entiendo la diferencia entre que permite, porque es omnipotente, Sí. o la parte de ser autor, si es que controla todo. Entonces, Exacto, a eso me refiero. Cuando yo hablo de decreto, todo sucede porque ya fue decretado. incluso lo malo. Lo malo también, sí. Dios usa ambos, lo bueno y lo malo, para su gloria. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de la bondad de Dios. Dios no es el autor del mal, pero usa el mal para su gloria. Aún, por ejemplo, ¿por qué Adán y Eva pecaron? Por un lado, Dios sabía que eso iba a suceder. Por otro lado, es lo que nos lleva a Cristo. Usa la maldad o usa lo malo para su gloria. Y entonces eso, nada de eso sorprende a Dios. Lo difícil para nosotros, y no sé si doy tantas clases aquí que ya no sé a dónde dije qué, pero lo que a mí me ayuda en cuanto a la escritura, porque no podemos desviarnos de la realidad de lo que está en la palabra, pero está algo que llamamos motivación, y luego voy a poner acción, o mejor, acciones. No sé si lo deletreé bien, pero las acciones de Dios es lo que vemos en las escrituras. Lo que no sabemos es su motivación. Y la palabra no nos llama a juzgar la motivación. Por eso, y de esto lo vamos a hablar más detalladamente cuando hablemos de la bondad de Dios, que es algo que es un atributo, lo hablaremos más después, porque la bondad de Dios implica un atributo que Él comparte con nosotros. Eso es en la otra categoría. Pero aún de nuevo, dice en Éxodo que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Lo endureció? Sí, lo endureció. ¿Cuál fue la motivación? Bueno, en parte es para reflejar la gloria de Dios de rescatar a Israel. Pero el punto aquí es, tú y yo podemos decir, pero qué mala onda Dios que haya hecho eso. Y de nuevo, a eso es a lo que me refiero, de que podemos juzgar las motivaciones, pero la implicación de la Biblia es que aún esa acción es buena cuando Dios la hace por su justicia, por lo que Él está haciendo, por lo que Él está revelando. Y de nuevo, vamos a hablar mucho de eso. Es algo que se llama en la teología la teosidad de Dios. O sea, Dios usando cosas, aún incluso en nuestra vida, cosas negativas que nosotros pasamos, ya sea por nuestra rebelión o enfermedades, y cómo Dios usa esas cosas para su gloria, tiempos de prueba. Y la palabra, o sea, los versos son claros de que las pruebas son para nuestro bien, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo. Y todos pueden decir, oh yeah, las pruebas, pero nadie en medio de la prueba está diciendo, sí Dios, castígame más, que no es suficiente, o sea, me quitaste el trabajo, no, quítame la comida, o sea, nadie, ¿verdad? Bueno, espero que nadie ore así, porque si sí me van a preocupar a mí, pero no oramos de esa manera. Pero al final la palabra es clara que aún en estos momentos Dios está haciendo algo. Y de nuevo es para su gloria, es para nuestro bien. Y lo vamos a ir viendo. Pero sí, la idea cuando yo me refiero a estos decretos es de nuevo, hay una realidad humana de que seres humanos están negociando, que están hablando, que están haciendo estas cosas. Pero por otro lado, esto ya ha sido decretado de parte
de parte de Dios, de que Dios lo ha establecido de esa manera, y esa es la tensión en la cual vivimos, que de nuevo, esa es la tensión entre por qué Dios mantiene culpable a una persona si Él es el que da la salvación. Por ejemplo, son tensiones que vivimos, y algunos tratan de evitar las tensiones, y mi respuesta es, cuando hay tensiones en la Biblia así categóricamente o doctrinalmente, tenemos que abrazar las dos, de que por un lado la palabra habla de que Dios ha predestinado, y por otro lado la palabra habla de que Él nos juzga a nosotros, y ambas son verdades en las Escrituras. Y por eso, de nuevo, yo lo único que puedo ver son las acciones de Dios, pero no puedo tratar de cambiar doctrinas para tratar de cambiar la motivación acerca de Dios, que es ahí donde muchos entran en error, porque no quieren tener al Dios que la Biblia presenta, empiezan a cambiar y a jugar con estos juegos de palabra, de que la predestinación no significa lo que la palabra está diciendo en cuanto a predestinación. Ese es el dilema, pero sí son tensiones, y tenemos que pensar en esas dos tensiones. Pero pero sí, el decreto de Dios es obvio en la Biblia, no solo en la omnipotencia de Dios, pero hay varios otros ejemplos donde vemos el decreto de Dios obrando. Esa es la omnipotencia de Dios. Déjame dar un poco de la omnipresencia de Dios, que también tiene un aspecto que tal vez no nos va a gustar, pero ahorita llegamos ahí. La omnipresencia de Dios es de nuevo esta idea de que Dios está en todo lugar. Dios está presente en cada punto del espacio, en todo su ser, y hay dos aspectos también que abarcan, hay más, pero como un resumen, así, dos verdades de la omnipresencia de Dios. Él es omnipresente por esencia, y Él es omnipresente por operación. Y de nuevo, sé que son términos que no son muy comunes en nuestro lenguaje, ahorita por eso quiero explicarlo. Omnipresente por esencia, que esto es algo que Stephen Charnock es el único que agrega esta idea de esencia en su libro de los atributos de Dios. No el único, el primero, perdón, en pensar de esta manera. Y luego omnipresente por operaciones, varias categorías ahí que podemos estudiar. Pero omnipresente por esencia. La idea es que Dios es el que cubre o el que llena toda la tierra, y aún más de eso, Él es más grande que toda la tierra. Por ejemplo, si esta es la tierra, y vamos a poner, este es el universo, Dios embarca todo, o sea, es más grande que la tierra y el universo. Esa es la idea de omnipresente por esencia, de que Dios está en todo lugar. En primer lugar, por el simple hecho de quién Él es. Esa es la idea ahí. Jeremías 23-24, noten la frase aquí: ¿podrá alguien esconderse en escondidites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor. Y esa es la idea, o sea, ¿por qué nadie puede esconderse del Señor? Porque Dios llena, o sea, de nuevo, esta es la tierra, este es el universo. El punto es, Dios es más grande, Él llena toda la tierra, Él es más grande que toda la tierra, y por lo tanto nadie puede, hay un juego que juegan los niños de ir a esconderse, o sea, escóndete, cuenta hasta 10 y yo te voy a ir a encontrar, y el punto de Dios es que tú no puedes esconderte de Dios, en el sentido de que Él es grande, en esencia Él llena toda la tierra. Primera de Reyes 8:27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Y aquí es el pasaje donde el anhelo de David construir una casa para Dios, y el punto es, la pregunta que David se hace es: si aún el cielo de los cielos no pueden contenerte, ¿cuánto más esta casa que yo te he edificado? O sea, por un lado, David entiende la grandeza del Señor, la omnipresencia del Señor. El énfasis de estos versos, para decirlo de esta manera, es: ¿podrá un piano
caber en una caja de zapatos de Jordan? La respuesta es no, y me refiero a un piano, de verdad, no empiecen, pero si agarramos un pianito de niños, de juguetes, pues obvio, pero yo estoy hablando aquí de un piano, de verdad, podemos meterlo, o sea, podemos meterlo y hacer un delivery en una caja de zapatos. La respuesta es no, y esa es la idea aquí, que Dios es omnipresente por esencia, que por un lado, nosotros, si la grandeza de Dios, de quién Él es, pudiéramos hacerlo caber en la tierra, es imposible, porque la tierra es muy pequeña. El universo, los cielos de los cielos de los cielos, que abarca el mar, el mundo terrestre y el aire, esas ideas no son suficientemente grandes para que Dios quepa en esos lugares. Y esta es la idea cuando hablamos de omnipresente por esencia, que no hay una idea de, aunque Dios es espíritu, es grande, es tan grande que si Él fuera material, no pudiéramos encajarlo aún en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestro universo. Es tan grande Dios. Eso es lo que Charnock se refería cuando habla de la omnipresencia de Dios por esencia, de que Dios es más grande aún que la tierra y el universo. Pero por otro lado, es lo que leímos, Él es omnipresente por operación. Y ya vamos casi terminando, de unos 10 minutos más aquí, pero omnipresente por operación. Esto es lo que se refiere el Salmo 139, versos 7 al 12. Cuando lo leímos al inicio: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El punto ahí no es que el salmista está diciendo que no hay distinción entre tinieblas y luz. El punto es, estemos en luz o en tinieblas, no nos podemos esconder de Dios. Porque por otro lado, Dios es omnipresente por operación. Él está presente en la creación. Y esta es la belleza de Dios. En la teología hay dos términos para hablar acerca de Dios que nos hablan de esto. No lo tengo en mis notas, pero ahorita me acordé. Trascendente, son términos grandes, pero trascendente se refiere a que Dios es fuera de la creación. O sea, porque Él es eterno, porque Él es un ser espiritual. O sea, Él es trascendente en esa idea de que Él está fuera de la creación. Pero la omnipresencia de Dios, hablando de esta grandeza de Dios, no solo nos refleja que Él es trascendente, pero estos pasajes nos reflejan otra palabra que es inmanente. Y inmanente se refiere que este Dios, que sí, Él es trascendente, Él es grande, no puede caber en la tierra, Él viene a la tierra, se hace inmanente para nosotros. Por un lado, no es simplemente Dios, estás conmigo en un aspecto lejano, en un aspecto no tangible, no verificable, para decirlo de esa manera. Hay un aspecto, hermanos, donde cuando David, aún en este salmo, dice: si yo trato de correr de tu espíritu, si yo trato de huir de tu presencia, aún si voy al Seol, el lugar de muertos, ahí estás tú. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Esa idea de que Dios está inmanente. El punto de David no es simplemente Dios, tú eres grande y estás en todo lugar. No. Aquí es la realidad que David está diciendo: Dios está conmigo. Si yo dijera que las tinieblas me encubren, la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El punto de David es: Dios es inmanente. Él está obrando en su creación. Sí, Él es omnipresente en el aspecto que Él es grande en esencia,
pero este Dios que es grande en esencia también viene a nosotros. Él es inmanente y por eso David reconoce que en su vida no puede esconderse de Dios, porque Dios está con él. Eso es presente en la creación. Dios, hermanos, no está lejos de nosotros. Eso es lo que quiero que entendamos. Que Dios obra en este mundo. Él obra en su creación, pero también está presente con su creación. Vamos a Mateo 28:20. Y el que lo encuentre, si sería tan amable de leerlo, por favor. Mateo 28:20. Sé que hemos visto varios pasajes, pero es la única manera de poder mostrarles lo que la palabra dice acerca de estos atributos. Mateo 28:20. Enseñadores que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Eso es Jesús hablando de la realidad de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tú y yo estamos aquí. Eso significa que el mundo, ¿qué? No ha terminado. Significa que esta palabra que Dios le da a sus discípulos, por extensión, aplica a los discípulos de hoy en día, los seguidores de Cristo. Y de nuevo, esta es la buena noticia de la omnipresencia de Dios, de que Dios está presente con su creación, de que cuando nosotros decimos, o la palabra dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que Él realmente está cerca de nosotros. Esa es una gran diferencia entre el Dios que tú y yo creemos y el Dios de Islam. El Dios de Islam es solo trascendente, está allá y a Él no le importa su creación. Lo que la palabra muestra es que Dios no es solo grande y sí, está fuera del universo, controlando el universo, sosteniendo el universo, pero por otro lado, Él es inmanente, Él está involucrado en la creación, pero más importante para nosotros, Él está involucrado con su creación. De que cuando nosotros decimos, Dios está conmigo, realmente Él está conmigo. De que cuando yo oro y digo, Dios, necesito tu ayuda, que Él realmente viene a ayudarnos. Esa es la belleza de la omnipresencia de Dios, que Él está presente con su creación. Ahora, les iba a leer algo que Tozer dice en su libro, pero no es necesario, creo que la idea es clara. Pero quiero terminar con esto. Lo vemos aún en el Salmo 139, la idea de esto. Pero pregunta, ¿habrá un lugar donde Dios no está presente? ¿Alguien? En las cantinas o hay lugares. Bueno, ahí sí es diferente, porque aún en esos lugares Dios puede estar presente en el sentido de es diferente a la omnipotencia. Aquí, en lugares pecaminosos, hay gente que se ha venido a Cristo en las cantinas. Sí, hay gente que ha venido a los pies de Cristo en las clínicas de aborto, donde en una manera milagrosa reaccionan a lo que han hecho y Dios conmueve el corazón para llevarlos a la salvación. En ese sentido no hay lugar, pero les voy a hacer una pregunta muy teológica y tal vez nos quedemos aquí un poco más, tengo miedo de hacerla, pero la objeción que algunos tienen es a esta pregunta, ¿habrá un lugar donde Dios no está presente? Algunos teólogos eruditos dicen el infierno. Él está en el infierno. Ajá, la pregunta es, mi hermano Armando lo dijo con mucha convicción, Él está en el infierno. La pregunta es, ¿Dios está en el infierno? Amén, ahora que sí. Sí, ok, Armando, ¿por qué? ¿Por qué dices que sí? Porque reina en el infierno. Ok, Él reina en el infierno, ok. Y es el Señor de Todopoderoso, está en todos lados. Sí, Él es Y creó el infierno. Sí, tú dirías, está en el infierno, Él lo creó para Satanás y sus ángeles, es lo que la palabra enseña. ¿Alguien tiene una postura diferente, distinta? ¿O todos están de acuerdo con Armando? Yo creo que no. Ok. Porque ¿cuál sería la razón que está ahí? Ya no hay nada que salvar. Ok, sí. Ya, ok, no hay nada que salvar. Y exacto, el infierno no fue hecho para salvar en ese sentido. Ya, sí. Pero a ver, yo tengo una duda.
Okay. El hecho de que no sea un lugar donde la gloria de Dios esté, no significa que Dios no esté allí. Porque, por ejemplo, en una cantina, así ningún hombre se convierta, Dios está en ese lugar mirando todas las cosas. Sí, exacto. Entonces, en el infierno, aunque no sea un lugar donde la gloria de Dios... es un lugar donde Dios gobierna, porque si Dios no gobernara el infierno y no estuviera allí, eso entonces ¿qué cosa es? El reino de Satanás y los demonios no es el lugar de tormento de Satanás y los demonios. Y Dios tiene que reinar allí para que ese lugar cumpla el propósito. Yes, y esa es la clave. O sea, tenemos que pensar en el infierno de esta manera. ¿Quién hizo el infierno? Y nosotros, por falta de enseñanza errónea, pero por otro lado, influencia del mundo. O sea, cuando pensamos en caricaturas, tú y yo vemos a Satanás sentado en el infierno como el rey del infierno. Pero el infierno no fue hecho para que Satanás reinara ahí, fue su castigo. ¿Y quién lo hizo? Dios. Lo hizo Dios. Es por eso que tenemos que entender la diferencia. Ellos están usando el término de reinado y es muy bueno el término, muchos teólogos lo usan, pero el infierno es la expresión y en parte, o sea, algunos dirían no es la expresión de la gloria de Dios, en un aspecto positivo no lo es, pero el infierno es la expresión de la ira de Dios. Y entonces, cuando personas dicen Dios no está en el infierno, técnicamente no es cierto. Lo que no está en el infierno es la gloria, si queremos usar este término, o la bondad o las promesas que Dios tiene. Pero por otro lado, la presencia de Dios está en el infierno y lo único que se refleja ahí es su ira, es el juicio eterno, es la justicia de Dios para Satanás, sus ángeles y para todo aquel pecador que se ha rebelado en contra de él. De nuevo, por eso dije, sé que es una postura, no algo que nos gusta, pero es una postura reflejada en la palabra del Señor. Ve conmigo a Apocalipsis 14, versos 9 al 12. Salmo 139, hablando del Seol, nos da una idea de la presencia de Dios en el Hades, el lugar de muerte. Un poco diferente esa palabra Gehenna, que es infierno. La parábola del rico y Lázaro también tiene una postura donde Lázaro está en inglés, no sé, the bosom of Abraham, pero está en un lugar que le llaman, los judíos hablaban no recuerdo el lugar en español, pero con Abraham, ya básicamente, y luego está el rico en el Seol, y se están viendo, pero el Seol en la interpretación judaica es más como el lugar de la muerte, no tanto el infierno. Este es el pasaje que más nos expresa esta realidad. Nota lo que dice Apocalipsis 14, 9 al 12. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, hablando del número 6666, él también, note aquí, beberá del vino ¿de qué? De la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de ¿quién? Los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahí la evidencia de algo eternal. Y no tienen reposo ni de día ni noche los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El punto de esta advertencia es, de este cuarto ángel, es que nos está dando una realidad. Aquellos que adoran la bestia, aquellos que en la gran tribulación se pongan la marca de la bestia, aquellos que nieguen la fe, recibirán un castigo eterno. Pero lo impresionante es que no es aparte de la presencia de Dios, sino que la palabra dice en medio de los ángeles y de aún el Cordero mismo. Y de nuevo, la idea expresada en Apocalipsis es que aunque nosotros, de nuevo, por enseñanza errónea o por pensamiento erróneo, creamos que el infierno es un lugar donde Dios no está presente, no es cierto. De nuevo, Él es el creador, me gusta la expresión, Él es el rey, el que ha puesto el orden ahí,
pero más allá de ello, el infierno existe porque la justicia de Dios es expresada a través de la ira de Dios. Y aquellos que se han rebelado en contra de Dios recibirán ese castigo por la eternidad, recibirán la ira de Dios por la eternidad. De nuevo, no hay ningún lugar, cielo, tierra, mar, debajo del mar, aún el infierno mismo, el Seol, el lugar de los muertos. No tanto creo yo en eso, pero entiendo por qué la Biblia lo menciona en hacer esa expresión metafórica, pero es el lugar de muertos. El punto, bueno, creo en el Seol, pero no en como el mundo se lo imagina. Quiero aclarar ahí. Creo en el Seol en la manera que la Biblia lo expresa, pero el punto es que Dios habita en todos estos lugares. Él es omnipresente aún en los aspectos de la eternidad. Esa es la omnipotencia y omnipresencia de Dios. Antes de terminar, ya sé que nos alargamos un poco, pero preguntas acerca de esto, lo que acabamos de hablar. Sí. En una parte de la Biblia dice Sí. que los malos Dios los mira de lejos. Sí. Entonces, en el infierno ¿qué hay? Sí, pecadores, malos. Por ejemplo, está la realidad de que el pecado nos aparta de Dios. Está la realidad de que la maldad es algo que nos aparta de Dios, pero el hecho de que algo me aparte de Dios no significa que no esté a la vista o la presencia de Dios. Él hizo el infierno, pero yo no creo que Él esté en el infierno, que no tiene nada que hacer ahí. Sí, es que el sentido es, ok, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Por qué decimos que Dios está en el cielo? Porque es de Él, ahí está, Él reina ahí. Ajá, ¿y el infierno de quién es? De Él, por eso. El punto es que cuando nosotros nos imaginamos el infierno, nos imaginamos, Dios está en el infierno, pero no está recibiendo el castigo del infierno. ¿Se entiende la diferencia? O sea, es que yo creo que en nuestra mente, cuando nosotros pensamos, si Dios está en el infierno, eso significa que Él está sufriendo, que Él está quemándose. No, la idea del infierno es que la ira de Dios, o sea, el infierno existe porque la justicia de Dios, la ira de Dios existe de la misma manera por la cual el cielo existe, porque la gloria de Dios y las promesas de Dios para el creyente existen. Ambas son verdades en ese sentido. Pero los dos lugares son creación de Dios. Una expresada en juicio, justicia y ira. La otra en la bendición, las riquezas en gloria y las promesas que Dios ha prometido para el creyente, pero ambas son de Dios y por lo tanto por eso Él está presente en las dos. De nuevo, es lo que la Biblia enseña. Yo entiendo que nuestra mente, y de nuevo, no es que Dios está ahí sufriendo, porque no está sufriendo, Él no está recibiendo castigo, Él es la razón por la cual el castigo existe. ¿Sí le ayuda eso, hermano Mario, o todavía está batallando con eso? Digo yo, si alguien se está portando mal y otro hombre vive su vida como Él quiere, ¿dónde va a estar? ¿Con quién va a estar? Sí, por eso, o en uno de los lugares, o en la vida eterna con Cristo Jesús, o en el infierno recibiendo el juicio, pero el juicio también es de Dios, no es de Satanás. De nuevo, al final, y por eso, denle un vistazo a Apocalipsis, porque al final Satanás y la muerte, o sea, la segunda muerte que habla la Biblia, Satanás recibe su juicio final, donde en parte ahorita ha recibido un juicio decretado. Piensen de esta manera en cuanto a la sentencia de Satanás. Hay criminales que a veces son sentenciados, pero su día final es en 20 años, en 30 años. O sea, están en lo que le llaman, y de nuevo estén de acuerdo o no con esto, pero lo que le llaman death row. O sea, los prisioneros que están a punto de recibir cadena perpetua, pero hay algunos que duran en la cárcel 20 años, 30 años, y luego llega su día donde reciben ese juicio final. Es lo mismo con Satanás. Por un lado, Satanás ya ha sido vencido de una manera decretada, de que Cristo, cuando dijo en la cruz, consumado es, incluye la derrota de Satanás. Y por un lado, Satanás ya está vencido. El problema es que sigue, obviamente, por eso la Biblia dice que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por un lado, aunque ya está vencido, ya ha sido decretado vencido, sigue rugiendo, sigue poniendo trampas.
Pero Apocalipsis nos aclara que viene su día final. Y cuando llegue su día final en esa condenación, de nuevo, no es Satanás en el infierno. Para contestar esa pregunta, no es Satanás el que nos está castigando. Hermanos, Satanás es parte del castigo. ¿Sí entendemos la diferencia? No se imagine a Satanás castigando al cristiano. No. Perdón. Quito eso. Nosotros no estamos en el mismo equipo con Satanás. Pero aquellos que están recibirán el mismo castigo con Satanás y sus demonios. ¿Entendemos? De nuevo, el problema es falta de enseñanza y más allá, la falta de cómo la cultura presenta al enemigo. Porque la cultura presenta al enemigo como el rey del infierno, como aquel que castiga a los creyentes, y las películas, y el punto es no, el infierno es la ira de Dios expresada aún a Satanás, a las huestes de maldad, a los demonios y a todo aquel que se rebela en contra de Dios y nunca se arrepintió de esa rebeldía. Por eso la pregunta, esta respuesta, ¿está presente Dios? Sí, no siendo castigado. Él es el que está dando el castigo, el juicio eterno. Ahora sí, si estamos ya más, ok, ya, yo sé que por eso les dije, aquí vamos a pasar otra hora más. No, si hay más preguntas, pueden hacerla, pero ya van a ser casi las 9, déjenme orar.